Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González, su psicóloga de confianza. Y el día de hoy quiero que hablemos de una palabra que utilizamos muchísimo, pero que realmente no siempre comprendemos del todo, que es la depresión. Porque muchas personas dicen que andan depres cuando tuvieron un mal día, o dicen que alguien está deprimido porque está llorando. Y también se pueden llegar a escuchar esas frases como que échale ganas, todo está en tu cabeza, tienes muchas cosas buenas, deberías de ser más agradecido, o sal, distráete y se te va a pasar. Pero, ¿qué sucede cuando no se te pasa? ¿Qué ocurre cuando levantarte de la cama comienza a sentirse como una tarea enorme? Cuando aquello que antes disfrutabas deja de producirte interés, cuando empiezas a aislarte, cambia tu sueño, cambia tu apetito, tu capacidad para concentrarte o incluso hasta la manera en la que te imaginas tu propio futuro. Ahí necesitamos hacer una distinción importante, porque estar triste no es lo mismo que tener depresión. La tristeza es una emoción humana. Es necesaria, tiene una función y aparece frente a pérdidas, decepciones, cambios y muchas otras experiencias. Y la depresión, en cambio, es un trastorno de la salud mental. Y hoy no solamente vamos a hablar de ella como si fuera un libro o si te estuviera hablando desde un consultorio. Vamos a escuchar la historia de una joven que comenzó a experimentar síntomas cuando tenía alrededor de 14 años, en uno de los momentos más extraños que nos ha tocado vivir colectivamente, que fue en este periodo de la pandemia por COVID-19. Antes de escucharla, les pido escuchar sin juzgar. Compartir sana y escuchar transforma. Ya viene el testimonio de hoy en Frecuencia Mental. El día de hoy nos encontramos con Camila Montes. Cami, muchísimas gracias por estar aquí. Ella nos acompaña desde Chihuahua. Cami, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, me encuentro muy bien. Gracias por preguntar. ¿Tú cómo te encuentras? La verdad es que también me encuentro muy contenta de que nos estés acompañando, que hayas hecho un espacio en tu agenda para acompañarnos desde otro estado. Y bueno, pues ahora sí, cuéntanos un poquito quién es Cami, de manera general. Bueno, soy Camila, tengo 19 años, estudio en la UASH, es una universidad de aquí de Chihuahua, estudio en contabilidad y pues de manera general esa soy yo. Ok, bueno, pues ahora sí, platícanos qué síntomas empezaste a notar o cómo empezaste a decir quizás esto no sea tan normal o no está tan padre vivir de esta manera. Cuando yo tenía 14 años aproximadamente, empecé a notar que ya nada me tenía contenta, como que ya no quería salir de mi cama, ya no quería ni siquiera tomar el celular, o sea, ya era un punto en mi vida donde ya no podía ni levantarme de la cama. Entonces yo empecé a notar cuando dejé de comer que algo en mí ya no estaba bien, o sea, no sé cómo explicarlo, sentía como un vacío profundo, no sentía felicidad, pero tampoco sentía una tristeza abundante, o sea, era como si estuviera ahí suspendida en el tiempo. Ok, y en ese momento me imagino que eras muy pequeña todavía
¿qué fue lo primero que hiciste? Por ejemplo, ¿le contaste a alguna amiga o simplemente pues te quedaste así un tiempo hasta que quizás ya sentiste que era demasiado? ¿Qué fue lo que pasó después? Como tocó que era pandemia, casi no salíamos, entonces me tocó hablar con mis padres. Para esto, pues yo vivo en un lugar donde no es muy común tener depresión y ansiedad, por lo cual mis padres no lo tomaron tan bien. Primero pedí que me llevaran a un psicólogo y pues mi padre se negó totalmente, por lo cual no tuve ayuda desde un inicio. Pues pedí ayuda de mi familia, lo cual pues no obtuve al inicio. Ya después mi padre comprendió que yo ya no estaba bien y él mismo fue quien empezó a buscar ayuda para mí. ¿Y en algún momento quizás él te expresó qué fue lo que empezó a notar que sí ya lo alertó más para pedir ayuda? Pues principalmente era que yo ya recurría a las lesiones físicas, ya que pues yo tenía la necesidad de sentir algo, de sentirme viva o de terminar con el sufrimiento que hubiera, porque pues sinceramente la depresión no llegó como tal repentinamente, fue algo que me fue consumiendo por dentro, pero sí fue algo muy difícil. Sí, pues precisamente en este tiempo que estuvo lo de pues la pandemia, el COVID y todo esto, fue algo importante que quizás pudo haber contribuido, pero pasó algo más en tu vida que haya... Pues desde que era niña yo sufrí mucho bullying. Aparte que mi familia no era la más funcional, había muchos problemas familiares entre el que mi papá era alcohólico, mi mamá pues siempre estaba trabajando, o sea, yo prácticamente estaba sola, mis hermanas estaban estudiando, por lo que yo pues me la pasaba completamente sola con mis pensamientos. Y pues como decíamos, era pandemia, no había mucha forma de que yo socializara o me sintiera tan acompañada. Sí, pues me sentía muy aislada, la verdad. Ok, ¿y en qué momento llega tu diagnóstico? ¿Mande? ¿En qué momento llega tu diagnóstico? Cuando yo tengo 14 años, tuve 3 intentos de suicidio y hay un tercero donde yo ya no despierto y mi madre me encuentra en mi cama. Instantáneamente me llevan al hospital y ya ahí pues me dicen que yo ya necesitaba ser un paciente psiquiátrico. Me tienen en el hospital aproximadamente 5 días en la espera de un psiquiatra porque era en el seguro público, por lo cual mi papá me dijo, no, pues mejor vamos a un psiquiatra privado. Me llevan a un psiquiatra, me diagnostican ansiedad y depresión y estaba en estudios para ver si no tenía trastorno límite de la personalidad, por lo cual salí negativo, gracias a Dios, a los estudios. Mi diagnóstico ya era, ya lo tomaban en cuenta varios de mis psicólogos porque sí llegué a tener una psicóloga, pero aún no era tan seguro hasta que estuve con un psiquiatra. Ok. ¿Y estuviste cuánto tiempo en este tratamiento con psiquiatra y cuánto tiempo con psicólogo? ¿O aún sigues en acompañamiento? Pues con el psiquiatra tengo pues desde los 14, ya van para 4 o 5 años. La verdad es que ya me habían quitado el medicamento, pero cuando entré a la universidad tuve una recaída en el término de la ansiedad, no tanto de la depresión.
me salió urticaria por estrés, se me inflamó mi cara, se me inflamaron partes de mi cuerpo y pues tuve que volver a tratamiento psiquiátrico. Ahorita tengo que volver al tratamiento 1 año y 3 meses y pues la verdad yo siento que el medicamento me ayuda muchísimo. Ok. Respecto a esta urticaria por estrés que te comenzó a salir, cuando por ejemplo empezó a aparecer, ¿tú automáticamente pensaste que era por estrés o acudiste como a algún médico antes y él fue quien te lo comentó? Fui al hospital, fui la primera vez y me dijeron, tal vez es una reacción alérgica, por lo cual me quisieron dar medicamento para alergias, lo cual no me hizo nada porque pues no era una alergia como tal y siguió inflamándose más mi cara y fui otra vez al mismo doctor y me dijo no, entonces me dijo que ella tenía una ligera sospecha de que yo estaba teniendo demasiado estrés, por lo cual me estaba empezando como mi cuerpo estaba empezando a querer hablar por mí. Uh-huh. Ah, bueno, entonces tampoco tardó como tanto en sospechar que era esta parte del estrés. Sí, porque yo comenté que yo, pues, o sea, tomé ese medicamento y pues que me lo acababan de quitar. Prácticamente duré 2 meses sin medicamento. Ok. Y ahora me parece, muchísimas gracias por compartir todo lo que nos estás compartiendo. Y me parece como precisamente muy interesante esta parte de que dices que precisamente en donde vives no es como nada normal o nada bien visto quizás. Bueno, pues lo de ir al psicólogo, lo de tener ansiedad, depresión y todo esto. Entonces, pues realmente aún así en los lugares que son más aceptados, tampoco es que sea tan aceptado, o sea, sí se juzga también a las personas que acuden al psicólogo y pues incluso mucho más al psiquiatra. ¿Tú qué les dirías como persona que acude con estos profesionistas a las personas que quizás desconocen sobre este tema? Pues principalmente yo les diría que pues lo más común que se escucha es cuando vamos al psicólogo o al psiquiatra, ay, es que estás loco. La verdad no. Si necesitas ayuda, pídela. Yo les aseguro que donde sea se las van a brindar. Es algo muy reconfortante saber que tienes apoyo tanto de un psicólogo como de un psiquiatra, porque en esos momentos donde te sientes así, lo único que quieres es saber que hay algo que te va a ayudar, algo que te va a sacar de ese hoyo tan profundo que no sabes ni cómo salir. Entonces yo les diría que no es algo malo, de hecho es algo muy normal, no poder con todo, está bien no estar bien. Y por ejemplo, respecto a las personas que quizás juzgan como de que, ay, ni es para tanto, no exageres o algo así, ¿qué te gustaría decir? La verdad no es exagerar, porque realmente ahora lo comprendo, es algo muy complejo, no es algo tan fácil de sobrellevar. Mi familia tardó mucho tiempo en entender cómo tenían que tratarme, porque pues no se me trata diferente, pero obviamente tengo ataques de ansiedad y necesitan tener un protocolo. Entonces sí es para tanto, porque es tu salud y es tu mente contra ti, literal. Uh-huh. Muchísimas gracias, Cami. ¿Algo que te gustaría agregar? Me gustaría decir que si alguien no está bien, que no tenga miedo de pedir ayuda, que donde sea se la van a brindar, aunque no sea su familia, pueden ser sus amigos, sus maestros, algún vecino, siempre va a haber quien te pueda ayudar. Y precisamente me parece muy importante esto que dices, que quizás no tiene que ser su familia, e incluso en la primera ocasión en la que lleguen a pedir ayuda, no precisamente esa persona a quien se la pidan se las puede llegar a brindar,
Por eso es importante, quizás si la primera persona no se las brinda, pues pedirle a alguien más y estar buscando activamente quién los pueda ayudar, no desanimarse con la primera vez. Y pues muchísimas gracias, Cami, por acompañarnos en este espacio y por contarnos toda tu historia, que sé que es algo complicado. Quizás en este momento se escuche como de, bueno, pues pasó por esto, ¿no? Pero, o sea, vivirlo es algo completamente distinto y pues toda la fortaleza que has tenido en este momento y durante todo este tiempo. Me gustaría también que comentaras un poco al respecto de este tema de lo del medicamento y el tratamiento en conjunto. Tú comentas que a ti te ha estado funcionando, porque hay muchas personas que quizás se desaniman como de que no, pues es que lo tomé y me siento igual. Si a lo mejor tardó un poco en que tu cuerpo respondiera a estos estímulos externos que le estabas compartiendo, o cómo fue un poco de tu proceso, porque no es algo como que de repente ya todo bien, ¿no? Sino pues es algo que tiene sus subidas y bajadas. Sí, exactamente, el psiquiatra fue lo que me explicó, porque los primeros meses yo sentía que no me estaba ayudando para nada, me sentía igual. Y ya el psiquiatra me explicó que pues son altas y bajas y que el medicamento aproximadamente tarda 2 meses en como regular un poco tu estado de ánimo. Ok. Y respecto a este miedo a los medicamentos, ¿te gustaría decir algo? Pues hay mucho tabú de que son adictivos o así, la verdad no. Es una ayuda increíble, es un empujoncito, es llevarte de la mano y yo estoy muy agradecida de tener la posibilidad de tener esa ayuda. Muchísimas gracias, Cami. De nuevo, reitero, es muchísimo más complicado de lo que se escucha. Y pues no se vayan porque volvemos con más. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. No se te olvide que... Si puedes beber leche sin problemas, podrías ser un mutante. Pero cálmate, te explico. La clave está en una enzima llamada lactasa, que permite digerir la lactosa, el azúcar de la leche. En la mayoría de los humanos, la producción de lactasa disminuye después de la infancia. Pero aquí viene lo interesante. Hace miles de años, en poblaciones ganaderas, especialmente en Europa, apareció una mutación genética. Esa mutación permitió que algunas personas siguieran produciendo lactasa toda su vida. La ventaja: podrían consumir leche sin problema, y eso les ayudó a sobrevivir. Esa mutación se heredó, y hoy sigue presente en millones de personas. Así que sí, si la leche no te cae mal, podrías agradecerle a tus ancestros europeos. Presumiendo México. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta. Para empezar, me gustaría dejar algo muy claro. ¿Qué es la depresión? La depresión no es falta de voluntad, no significa que una persona sea floja, débil, desagradecida o simplemente pesimista. Tampoco podemos llegar a diagnosticar depresión simplemente porque alguien está triste. Para hablar de un episodio depresivo, se evalúa un conjunto de síntomas, como el cuánto tiempo llevan presentes, qué tan intensos son y sobre todo cuánto están afectando la vida cotidiana de la persona. Uno de los criterios importantes es que existe un estado de ánimo deprimido o una pérdida importante del interés o del placer en actividades que antes te resultaban agradables. A este último se le conoce como anedonia y pueden aparecer otros síntomas, como
problemas de sueño, cambios en el apetito, cansancio intenso, dificultad para concentrarse o para llegar a tomar decisiones, sentimientos de inutilidad o culpa, desesperanza, irritabilidad, especialmente esto en adolescentes, y en algunos casos pensamientos relacionados con la muerte o con el suicidio. Generalmente hablamos de síntomas presentes durante la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas. Pero cuidado con esto, porque 2 semanas no son una prueba casera para autodiagnosticarnos. El diagnóstico requiere una valoración profesional porque hay que conocer la historia de la persona, su funcionamiento y descartar otras posibles explicaciones. Y otra de las cosas que también son importantes es que las personas lo viven de una manera distinta. Esto quiere decir que 2 personas pueden tener depresión y experimentarla de maneras bastante diferentes. Por ejemplo, una puede llorar frecuentemente y la otra decir que no siente tristeza, que simplemente no siente nada. Una puede dormir muchísimo y otra puede no conseguir dormir. Una puede dejar de comer y otra puede comer muchísimo más. Incluso hay personas que continúan estudiando, trabajando, cuidando a sus hijos, riéndose con otras personas y aparentemente funcionando, mientras internamente están atravesando un sufrimiento enorme. Por eso frases como, pero si se veía bien, pero si siempre estaba sonriendo, no parecía deprimido, nos recuerda algo fundamental, y es que la salud mental no siempre puede observarse desde afuera. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? Ahora sí vamos a meternos un poquito al cerebro, esta es de mis partes favoritas. Pero tranquilos, esto no va a ser una especie de clase imposible. Durante mucho tiempo se popularizó una explicación muy sencilla, y es que la depresión era igual a un desequilibrio químico, particularmente una falta de serotonina. Y hoy sabemos que esa explicación se queda realmente corta, porque el cerebro humano es muchísimo más complejo que solo falta de serotonina. En la depresión pueden existir cambios en diferentes sistemas relacionados con la regulación emocional. Por ejemplo, la motivación, la recompensa, el estrés, el sueño, la atención, la memoria. Por ejemplo, pensemos en el sistema de recompensa. Este aparece, por así decirlo, o lo notamos cuando hacemos algo agradable, que puede ser el convivir con alguien que queremos, escuchar música que nos gusta, terminar una tarea, practicar alguna actividad que disfrutamos. Nuestro cerebro participa en procesos que nos permiten experimentar motivación y recompensa. En la depresión, estos circuitos pueden funcionar de manera un tanto distinta. Por eso una persona puede decir, sé que esto me gustaba, pero ahora simplemente ya no siento nada. Y no necesariamente está rechazando esa actividad. Puede existir una dificultad real para experimentar placer o motivación. También tenemos estructuras y redes cerebrales relacionadas con la regulación de las emociones, la memoria y la respuesta al estrés. Cuando una persona permanece expuesta durante mucho tiempo a estrés, a adversidades o experiencias difíciles, estos sistemas también interactúan con su estado psicológico. Y aquí aparece una idea fundamental, y es que la depresión no está solamente en nuestro cerebro, pero tampoco está solamente en nuestra mente. No podemos separar una persona de su cuerpo, de su historia y de su contexto. Para entender esto de una manera un poco más sencilla, podemos utilizar algo que en psicología se conoce como el modelo biopsicosocial. Imaginemos 3 grandes grupos de factores. Por un lado están los biológicos, que sería la genética, el funcionamiento cerebral, el sueño, ciertas enfermedades, cambios hormonales,
y elementos pues cercanos a esto. Después están los psicológicos, nuestra manera de afrontar los problemas, nuestras experiencias previas, el autoestima que tenemos, nuestros aprendizajes, la regulación emocional, nuestros pensamientos, nuestras estrategias para afrontar los problemas o enfrentar la vida en general. Y finalmente están los sociales, familia, relaciones, violencia, discriminación, dificultades económicas, aislamiento, bullying, pérdidas, oportunidades, acceso a servicios de salud y redes de apoyo. Y todos estos factores no es que vivan separados, todos se interactúan entre sí. Esto también nos ayuda a evitar una pregunta que puede resultar muy injusta. ¿Pero qué le pasó para que tuviera depresión? A veces existen acontecimientos claramente identificables, otras veces no tanto. Y una persona no necesita tener una vida aparentemente terrible para que su depresión sea válida. Y precisamente por eso quiero que escuchemos la historia de Camila. Ella nos recuerda que aproximadamente a los 14 años comenzó a experimentar esta tristeza muy profunda. Esto coincidió con la pandemia, de pronto desaparecieron muchas de las cosas que estructuraban la vida cotidiana de millones de adolescentes. El ir a la escuela, el convivir con sus compañeros, el salir, cambiar de espacios, realizar actividades fuera de casa. Pero la pandemia no ocurrió sobre una hoja en blanco. Camila también venía atravesando otras situaciones. Nos habló del bullying que experimentó durante diferentes etapas escolares y de una dinámica familiar complicada. Y algo particularmente importante es que cuando empezó a sentirse mal, intentó pedir ayuda. Y quiero detenerme justamente aquí, porque cuando un adolescente dice que necesita ayuda explícitamente, la respuesta adulta importa muchísimo. Porque a veces creemos que minimizar es tranquilizar, como el tranquilo, se te va a pasar. Todos estuvimos tristes a tu edad, o quizás estás exagerando un poco, o solo distráete. Quizás quien lo dice intenta ayudar, pero el mensaje que puede recibir el adolescente es completamente diferente. Puede llegar a pensar que lo que está sintiendo no es suficientemente importante. Y después de varias respuestas así, puede dejar de pedir ayuda. Y hay otra parte de la historia de Camila que me parece importante abordar sin convertirla en una búsqueda de culpables. Ella contó que en su entorno acudir con un psicólogo y todavía más con un psiquiatra no era algo que estuviera normalizado. Y aquí aparecen los estigmas, los estereotipos. Durante muchos años hemos escuchado que los psicólogos son para locos, que los psiquiatras te van a dopar, que si empiezas tomando medicamentos ya nunca los vas a poder dejar y que crean una adicción, que antes nadie necesitaba terapia. Pero pensemos en esta contradicción, porque si alguien tiene una dificultad respiratoria seria, se busca atención médica. Si existe un problema cardíaco, también se busca atención médica. ¿Por qué cuando el sufrimiento involucra nuestra salud mental, esperemos que la persona lo resuelva únicamente con su fuerza de voluntad y con echarle ganas? En el caso de Camila, la atención profesional llegó después de que su estado se había agravado considerablemente. Y aquí quiero aclarar algo, porque todavía existe bastante confusión entre los psicólogos y los psiquiatras. Estas no son profesiones enemigas, no es que haya una batalla entre los consultorios para ver quién se queda con los pacientes, son disciplinas diferentes y en muchos casos pueden llegar a ser complementarias. Desde la psicología podemos trabajar pensamientos, emociones, comportamientos, relaciones, habilidades, experiencias difíciles, estrategias de afrontamiento y muchos otros elementos mediante intervenciones psicoterapéuticas. En cambio, la psiquiatría es una especialidad médica que puede evaluar, diagnosticar y, cuando está indicado, utilizar tratamiento farmacológico.
Dependiendo de cada caso, una persona puede necesitar psicoterapia, medicamento o una combinación de ambas. Y aquí quiero detenerme en que el medicamento, porque fue una parte muy importante de lo que Camila nos contó. Una de las preocupaciones más frecuentes que escuchamos de las personas es que yo no quiero tomar medicamento porque no quiero dejar de ser yo o no quiero volverme dependiente. Un tratamiento correctamente indicado no tiene como objetivo borrar tu personalidad ni convertirte en otra persona. Los antidepresivos actúan sobre sistemas neuroquímicos involucrados, entre otras cosas, en el estado de ánimo y en la respuesta del estrés, pero tampoco funcionan como en las películas. No tomas una pastilla el día de hoy y mañana despiertas mágicamente feliz. Los antidepresivos pueden necesitar varias semanas para producir su efecto terapéutico. Y no todas las personas, no todos los cuerpos responden igual. A veces es necesario ajustar las dosis o cambiar el medicamento, siempre bajo supervisión médica. También pueden existir efectos secundarios. Precisamente por eso la indicación, seguimiento, modificación y la suspensión de estos medicamentos corresponden al profesional médico. No deben iniciarse, suspenderse ni modificarse solo porque nosotros queremos. Y esto también nos ayuda a romper otro mito. Y es que el tomar medicamento no significa que la terapia haya fracasado. Y del mismo modo, ir a terapia no significa que obligatoriamente necesites tomar medicamento. El tratamiento es individual, depende de cada persona. Y también hay otra cosa en la historia de Camila que nos permite hablar de cómo entendemos el proceso de recuperación. Después de experimentar una mejoría, llegó otra transición importante, que fue el entrar a la universidad. Era un nuevo entorno, nuevas exigencias, nuevas personas, nuevas responsabilidades. Y comenzaron nuevamente algunas dificultades relacionadas con ansiedad y con su estado emocional. Esto no significa automáticamente que todo el tratamiento anterior dejó de servir o que se fue a la basura. La recuperación de la salud mental no siempre es una línea recta. Podemos tener periodos en los que nos sintamos muy bien, que sean de mucho bienestar y posteriormente atravesar momentos en los que necesitamos nuevamente apoyo. Y el pedir ayuda otra vez no borra lo que ya hemos avanzado. A veces forma parte precisamente de haber aprendido a reconocer nuestras señales y aprender a reconocernos a nosotros mismos. Y aquí quiero regresar a algo que atraviesa toda esta historia, y es que no podemos hablar de salud mental únicamente preguntando ¿qué tiene esta persona? También tenemos que preguntarnos ¿qué ha vivido esta persona? Si ha vivido bullying, si ha vivido aislamiento, conflictos familiares, estigmas, dificultades para acceder a ayuda, cambios vitales. Nada de esto significa que podamos señalar una causa única de la depresión de Camila, pero sí nos muestra por qué hablar de salud mental requiere mirar más allá del diagnóstico, porque una persona no únicamente es una lista de síntomas. Tiene una historia, tiene relaciones, tiene un contexto y tiene recursos. Por eso el tratamiento no debería limitarse únicamente a quitar los síntomas. También se busca recuperar el funcionamiento, la autonomía, las relaciones, los proyectos, las herramientas y sobre todo la calidad de vida. La historia que escuchamos hoy comenzó con un adolescente intentando decir que no estaba bien. Y creo que vale la pena preguntarnos qué hacemos cuando alguien nos dice algo parecido, porque quizás no sepamos exactamente qué responder. Y está bien, no necesitamos convertirnos en terapeutas personales de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, parejas. A veces podemos comenzar con algo mucho más sencillo, que sería un
te creo, quiero escucharte o vamos a buscar ayuda. La depresión es tratable. Existen intervenciones psicológicas eficaces y cuando el caso lo requiere, también existen tratamientos farmacológicos. Pedir ayuda psicológica no significa estar loco. Necesitar atención psiquiátrica tampoco, y tomar medicamentos no te hace débil. Atravesar una recaída o volver a necesitar tratamiento no significa haber fracasado. Quizás una de las cosas más peligrosas del estigma es que hace que las personas guarden silencio precisamente cuando más necesitan hablar. Y por eso seguimos haciendo este programa, para poner palabras donde durante mucho tiempo hubo vergüenza, para sustituir prejuicios por información y para recordar que hablar de salud mental también puede abrir caminos para pedir ayuda. Estas son algunas de las preguntas de nuestros radioescuchas. Es momento de resolver tus inquietudes. Las respuestas a todas tus preguntas en Frecuencia Mental. La primera pregunta es, ¿cómo sé si tengo depresión o solamente estoy pasando por una etapa de tristeza? De hecho, esta es una excelente pregunta, porque sentir tristeza no significa automáticamente que ya tengas depresión. Para diferenciarlo, se observan varias cosas: cuánto tiempo llevan presentes los síntomas, su intensidad, si existe pérdida de interés o de placer y qué otros cambios han aparecido y cuánto están interfiriendo con la vida cotidiana de la persona. Por ejemplo, te puedes hacer estas preguntas para autoevaluarte. ¿Has dejado de disfrutar prácticamente todo? ¿Está cambiando considerablemente tu sueño o tu apetito? ¿Te cuesta concentrarte, estudiar o trabajar? ¿Te estás aislando? ¿Existe una sensación persistente de desesperanza? Y más que intentar ponernos a nosotros mismos una etiqueta, si estos cambios permanecen o están afectando nuestra vida, vale la pena buscar una valoración profesional. Y no necesitas esperar a estar completamente rebasado para poder pedir ayuda. Otra de las preguntas que nos mandaron es, si empiezo a tomar antidepresivos, ¿voy a tener que tomarlos toda la vida? No necesariamente. De hecho, esto ya es algo que había explicado. La duración de un tratamiento farmacológico depende del diagnóstico, de la gravedad, de la evolución y de si han existido episodios previos, la respuesta que la persona ha tenido al medicamento y de otros factores clínicos. Hay personas que los utilizan durante un periodo determinado y otras que requieren tratamientos un tanto más prolongados. Lo que sí es importante es que la decisión de reducir, retirar un medicamento se haga junto con un profesional con el que está llevando el tratamiento. Sentirse mejor no significa que automáticamente sea momento de suspenderlo. Y jamás deberíamos de juzgar a alguien por necesitar medicamento. Utilizar una herramienta médica cuando está indicada no es una debilidad, es tratamiento. Antes de terminar, quiero recordarles que ustedes también forman parte de Frecuencia Mental. Si mientras nos escuchan les surge alguna pregunta sobre los temas que estamos abordando, pueden hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como Frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como Frecuencia_mental. Cuéntanos tu historia al 4433 3819 39. Hemos llegado hasta el final de este episodio. Antes de irme, quiero agradecer profundamente a Camila Montes por compartir una parte tan personal de su historia con nosotros y sobre todo por permitirnos utilizar su experiencia para hablar de algo que viven muchas personas y que todavía permanece rodeado de silencios y de prejuicios.
Antes de irme, me gustaría agradecer a Ultra México y a Radio Ranchito por brindarme este espacio para que este tipo de información pueda llegar a más personas. Recuerda que aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi nadie dice y de cómo construir una vida más consciente. Soy la psicóloga Jessica González, nos vemos el próximo sábado y esto fue Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.